Primera de Samuel, capítulo 24. Y vamos a estar aquí trabajando un poquito en esto, en este libro de Samuel, en este capítulo. Pero quiero leer solamente algunos versículos y luego pasar a otro capítulo que está enseguidita, y de ahí empezamos a compartir lo que Dios quiere hacer. Ya lo tienes, Primera de Samuel 24, versículo 3. Dice, lo voy a leer rápido, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Yo quiero que repitas: el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Nuevamente di conmigo: porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y sigue hablando David, pero ahí nos vamos a quedar. Yo quiero que vayamos un poquito adelante en el capítulo 26, y vamos a ir al versículo 8, versículo 11. Primera de Samuel 26, 8, 11. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos, o en tu mano. Ahora pues déjame que le hiere con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Voy a repetir ese versículo. David respondió a Isaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muere, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Yo quiero que repitas conmigo esta parte: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija, y vámonos. Padre, yo doy gracias por esta palabra, Dios, que tú me has dado. Padre, yo la aplico en esta hora, la anuncio a tu iglesia, la enseño a tu iglesia, Padre, de la importancia, Padre,
es el poder respetar la unción que tú has delegado, Padre. Dios amado, así como David dijo, guárdeme de matar al ungido. Padre, así nosotros seamos guardados de matar la unción que tú has depositado en nosotros, Padre. Porque solo tú la das, mi Dios, y solo tú la puedes remover. Padre, enséñanos, capacítanos. Y oro, Dios amado, para que la unción que tú tienes para tus hijos, Padre, pueda ser derramada en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado, en el tiempo tuyo, Padre. Así como David esperó, así nosotros, Padre, en Cristo Jesús, podamos apreciar y esperar en lo que tú tienes para aquellos que esperan en ti, Padre. Te doy gracias en esta hora por tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo estaba pensando, estaba meditando y el Señor me trajo esta palabra y la voy a aplicar ahorita a la iglesia. Pero primeramente quiero decirte, hermano y hermana, que David era una persona que ya había sido ungida por Dios tiempo atrás. Y aquí vemos nosotros en estos dos pasajes a David en situaciones adversas para él. En una la vimos o lo vemos en una cueva. Él estaba huyendo de Saúl, el cual era rey de Israel. Fíjate qué interesante, iglesia. Dios ya había removido a Saúl, ya había escogido a David como rey, ya lo había ungido. Qué interesante. Qué interesante que podemos aprender muchas cosas aquí. Déjame decirte que aunque Dios ya había removido a Saúl, ya le había anunciado, ya le había dicho que Dios tenía a alguien parecido o con un corazón conforme al corazón de Dios, que era David. Déjame decirte que aun cuando Dios ya había desechado a Saúl, déjame decirte una cosa, hermano, que cuando Dios desecha a una persona, es Dios el que la desecha, pero no el hombre. Es Dios. Y nosotros tenemos que ser cautelosos porque nosotros a veces tomamos juicio adelantado a lo que Dios ya ha hablado. David ya sabía. David él había sido ungido y Dios ya le había dicho por medio del profeta Samuel que él sería el próximo rey de Israel. Pero viendo la historia de David y de Saúl, hermano y hermana, en el año 1050 antes de Cristo, Saúl es reconocido como rey públicamente, es ungido y es el primer rey. Mira, en el año 1050, en el año 1007, o sea, habían pasado 43 años cuando David, no, perdón, en el año 1010, y David, fíjate cuántos años esperó para ser reconocido rey de Judá. Y ya en el año 1003, ya casi 47 años después de que Saúl había sido rey. Ahora mira, a los 2 años que Saúl fue rey, ungido por rey y fue puesto, a los 2 años Dios lo removió. A los 2 años que Saúl había sido ungido por rey y puesto por rey, a los 2 años Dios lo removió. La primera fue que Saúl desobedeció y no esperó el tiempo de Dios, no esperó a un profeta, a Samuel, y él hizo el holocausto y por eso no le agradó a Dios y le trajo advertencia. Dios le dio una segunda oportunidad a Saúl para reinstalarlo en su puesto y le dijo, ok, te voy a dar otra oportunidad, vas a ir con los amalecitas y vas a destruirlos y vas a vengar lo que ellos hicieron a Israel. Vas a destruir todo, vas a destruir animales, niños de pecho, todo. Saúl va y desobedeció la palabra de Dios. Tú puedes leer en la palabra que él mató a todo, y lo único que él apartó fue al rey y apartó del ganado lo más gordo, lo más bueno, y eso no agradó a Dios y le dijo, con esto quedas quitado. Pero mira qué tremendo, hermano, porque después de 2 años de haberle dado el reinado, Dios lo removió, pero no lo removió de un momento a otro, sino que extendió la misericordia de él todavía 40 años más. Y Saúl
lo que hizo, hermano, fue perseguir a David en sus celos. Pero lo que yo te quería leer de esta palabra, hermano, que mira, que cuando Dios aún había desechado a Saúl, Dios, ¿cuál fue la posición de David ante Saúl? ¿Cuál fue la posición? Él le dijo: Padre, tú eres el ungido de Jehová, tú eres el de la unción. Y ahorita vamos a leer, hermano, cómo aún David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y aún David, hasta dónde llegó, hermano, su corazón, porque Dios estaba probando lo que él había hablado de David. Me he conseguido a alguien que es conforme a mi corazón. Entonces Dios le alargó este tiempo a Saúl, pero para ver el corazón de David. Si tú lees la palabra, la historia de David, hermano y hermana, Dios no reprobó ninguna de sus hechos de David por él perdonarle la vida a Saúl. Quiere decir que lo que David hizo con Saúl fue aprobado por Dios. Yo por eso le repetí mucho esta palabra de el ungido de Jehová, que lo que David estaba viendo en Saúl no era una persona cualquiera, veía la unción de Dios. Y Dios quiere enseñarnos algo hoy en esta tarde: la unción de Dios. No es que yo quiera aplicarlo a mi vida y tú digas: oh, vamos a respetar al ungido. No, esa no es la enseñanza. Lo que yo te quiero decir a ti, hermano y hermana, que has recibido promesas de parte de Dios y que Dios te ha ungido y que tú tienes el corazón conforme a Dios, hay un proceso en tu vida. Hay un proceso donde tú vas a andar por desiertos. Hay un proceso donde tú te vas a encerrar en una cueva, pero la unción te va a ir persiguiendo. David lo veía así. Él veía la unción detrás de él, porque él no decía: tú eres un irreverente. Él nunca le dijo a Saúl. Él no le dijo a Saúl: yo ya te he quitado el puesto, quítate. Fíjate, mucho menos, hermano, David se atrevió a levantar su espada y matar a un rey, porque ese no es el reino de Jesucristo. Acuérdense que cuando Jesucristo es arrestado por los soldados, Pedro sacó una espada y le voló la oreja a un soldado. Y Jesús le dijo: Pedro, quieto, ese no es mi reino. Ese no es mi reino. El que a espada mata, a espada muere. Entonces David tenía este conocimiento y tenía el conocimiento de Dios, de que una persona puesta por Dios no necesita usurpar, no necesita tomar el puesto, porque es Dios el que se lo va a dar. David tenía esa conciencia tranquila y por eso él nunca quiso levantar, aunque lo pudo hacer, estuvo cerca. Él entró a la cueva. Saúl venía persiguiendo a David, ya cansado, fatigado. David estaba hasta el fondo de la cueva con sus hombres, sin hacer ruido. Se dieron cuenta que Saúl venía a ellos. Y dijo uno de sus hombres: este es el momento propicio, este es el momento que Dios escogió para ti. Y tú leíste lo que acabamos de leer. Cuando David le cortó el solo manto, un pedacito de su manto, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y lo contristó tan fuerte. Y dijo: no, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. En otra ocasión, Abisai, ellos estaban dormidos y Saúl, se dieron cuenta que Saúl estaba dormido. Puede leer este pasaje porque están tremendos. Saúl en medio y sus hombres rodeándolo. Dijo David: ahí está, vamos. ¿Quién va conmigo? Dijo Abisai: yo voy. Fueron, se metieron entre los soldados. Le dijo Abisai, le dijo: permíteme agarrar la lanza y se la voy a clavar. Uno solamente le voy a dar, no va a haber necesidad de otro. Dijo David: líbreme Dios de levantar la mano contra el ungido de Jehová. David entendió, hermano y hermana, que era un proceso de Dios, que era Dios el que lo estaba llevando a un proceso donde Dios estaba esperando un tiempo para probar el corazón de David. David tuvo que ir, hermano, vuelvo a repetir, a muchos lugares. Y tú vas a ir a muchos lugares, tú que quieres la unción, porque la unción solamente la puede dar Dios, iglesia.
La unción es un revestimiento que Dios te da. Tú puedes tener mucha palabrería, tú puedes haber ido a una institución bíblica por 20 años, tú puedes ser quien tú quieras ser, hablar, pero el único que puede derramar la unción, y la unción, hermano, es lo que va a dar vida, es el Espíritu Santo, es Dios. Es Dios. Pero ahora, ¿cómo quieres la unción? ¿Para qué quieres la unción? David estaba siendo probado primeramente por Dios. Cuando Dios dio testimonio de él y dijo: me he conseguido un hombre que es conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Dios mismo dio testimonio de David. Ahora, ¿cómo David podía comprobar este testimonio de parte de Dios? Siendo probado en su corazón. Algunos desean la unción. Tal vez tú ya fuiste impartido, tal vez se te ha dado palabra a Dios de unción sobre tu vida, pero déjame decirte, hermano y hermana, que la unción te va a perseguir, la unción te va a seguir, la unción va a ir sobre de ti y la unción va a caer sobre de ti, pero hay un proceso en tu vida que tú tienes que entender. David entendió que la unción, porque era el ungido de Jehová, venía sobre él. Y David no sabía cómo confrontarlo. David decía: no sé cómo hacerle, porque él es el ungido. Si lo mato, menos voy a ser rey, porque entonces soy un usurpador. Tiene que ser Dios el que me ponga en el lugar que ha escogido para mí. Y David tuvo que caminar años perseguidos por Saúl. Y mira, a mí me llama la atención mucho ahí en el 1 Samuel 24, en la primera parte que le leí, que no importa, hermano y hermana, no importa a dónde tú vayas, no importa qué circunstancias te rodeen, no importa qué situaciones tú vas a enfrentar, Dios ya tiene un propósito para con tu vida. Dios ya te escogió desde el momento que empezaste a escuchar de Dios. Ese fue el momento para tu vida que Dios encontró para ti. Y no importa, vuelvo a repetir, hermano, en nuestro proceso de caminar con el Señor, va a ser un proceso largo, déjame decirte. No es de que en una levantada de manos ya venga la unción sobre de ti y empieces a hablar lenguas y empieces a profetizar, y al tocar tú tires a la gente. Y no, va a haber un ungimiento, una impartición sobre tu vida, pero Dios va a procesar tu vida, porque Él va a probar tu corazón, va a probar tu espíritu. Vas a pasar por un proceso como David pasó. Y mira este proceso, lo que sucedió. David, vuelvo a repetir, él sale huyendo porque no quería hacer daño a Saúl. David entendió el propósito que Dios tenía para su vida. Vuelvo a repetir, 1050 antes de Cristo, Saúl toma el reinado. 1003 antes de Jesucristo, 47 años, David es coronado rey de Israel. Me llama algo la atención aquí en 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Dice que cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto, en Engadi. Yo quiero aplicar esta predicación, vuelvo a repetir, hermano, aunque Dios ya había desechado a Saúl como rey, pero David lo respetaba la unción que había en Saúl. Y este Saúl aquí está persiguiendo a David. Aquí el ungido está persiguiendo a David. Dice que fue hasta el desierto. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Hermano y hermana, déjame decirte que vuelvo a repetir, David, él estaba metido en una cueva. Déjame decirte que si Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. Y aunque tú andes en desiertos, aunque tú andes en peñascos, aunque tú andes en una cueva, ahí la unción de Dios te va a alcanzar al tiempo de Dios. Yo quiero aplicar esto a tu vida, porque voy a repetir, que no te descentralices en las cosas de este mundo.
No importa las situaciones que tú estás pasando. Tal vez tú te has sentido solo, te has sentido apartada, te has sentido que nadie te hace caso, hermano y hermana, déjame decirte que no importa. Así como David, él huyó hasta una cueva y hasta la cueva llegó Saúl el ungido cerca de él. Así la unción te va a alcanzar, no importa si estás en peñasco, si estás en desierto, si estás en la cueva, la unción va a llegar a tu vida. Mira, en 1 Samuel capítulo 22 Dios habla de la cueva de Abdulán, donde dice que Saúl se fue a meter a esta cueva. Y dice que llegaron a él mucha gente, y la mayoría de gente era gente afligida, quebrantada de espíritu, endeudadas y con problemas. Y dice la palabra que David fue jefe de ellos. Mira, hermano y hermana, que cómo esta gente percibía y discernía que David tenía una unción especial, porque ninguna persona lo hubiera ido a seguir hasta la cueva a esconderse. Pero la gente sabía y entendía que el tiempo de David llegaría algún tiempo. Ya David había matado a Goliat. David, hermano, era una persona prudente, que algo quiero hablar de eso para que nosotros, Dios pueda darnos una unción. No es solamente es que te unjan y vámonos. Dios, vuelvo a repetir, te va a procesar. David dice la palabra que él salía a las batallas y entraba con prudencia. Era una persona tremendamente prudente, David, y por eso era agradable el corazón que David tenía ante Dios, por la prudencia que él mostraba ante Dios. Vuelvo a repetir, no te preocupes, hermano. David veía a Saúl como el ungido. Él no levantó su mano ante Saúl. Pudo hacerlo, iglesia, pudo haber terminado eso, pero David entendía y comprendía el corazón de Dios. David sabía que él estaba en un proceso de parte de Dios. David sabía que algo iba a llegar al final de esto a favor de Dios, pero él tenía que someterse a Dios. Y las palabras de David que él menciona, amado, son palabras tiernas, aun cuando él era una persona perseguida. Las palabras que David menciona, lo que hacía David ante Saúl, hermano, eso quiebra el corazón. Dice que cuando David sale con el pedazo de tela y le gritó: Saúl, Saúl, y David dijo: creo que es David. Y cuando Saúl se voltea, imagínate la reverencia de David, que desde lejos dice que se postró a tierra. Le hizo una reverencia al ungido. Corazón de David. No importa, vuelvo a repetir, hermano y hermana, en el proceso que Dios nos ha escogido, no es fácil caminar. O sea, es fácil que te digan: tú eres escogido, vas a ser usado por Dios. Todos quisieran que nos ungieran. Pero es un proceso, hermano. Dios va a probar nuestros corazones. Nos vamos a meter en situaciones, en cuevas, en peñascos. Quizás nos vamos a sentir solos, pero Dios va a llegar ahí en cualquier situación. Mira lo que dice en 1 Samuel 24:18. Mira cómo Saúl el ungido pudo apreciar lo que David estaba haciendo. Mira cómo la unción contesta cuando hay un hombre y cuando hay una mujer sometida a Dios. Mira cuál es la voz de la unción cuando una persona puede ser sometida a Dios. Mira lo que dijo Saúl a través de esta actitud de David. Es la voz de la unción, porque vuelvo a repetir, tú dirás: es que Saúl ya estaba desechado por Dios. Sí, hermano y hermana, estaba desechado por Dios. Tú y yo hemos sido desechados por Dios, pero por su misericordia estamos aquí de pie. Y David pudo apreciar la verdadera presencia, la verdadera unción de este hombre. Y este hombre, mira la unción hablando a la vida de David. Y esa es la voz de la unción, esa es la voz de Dios que habla a aquellas personas que tienen el corazón conforme a David. Mira 24:18 dice la palabra. En el 17 voy a empezar. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Lo que yo quiero decirte en esta tarde, hermano y hermana,
es de que muchos, algunos, han matado la unción. Han matado la unción. Han matado la unción muchos. Porque la unción viene detrás de ti. Y tú no, bueno, no tú, pero los que han matado la unción tomaron una actitud que no debieron de haber tomado y mataron la unción. La unción se pasó. Y David cuidó de no matar la unción. David llegó hasta el límite y lo vamos a ver ahorita, porque la unción la mató a alguien, pero no fue David. Él fue librado de Jehová, pero hubo alguien que mató la unción. Hubo alguien que mató a Saúl y vamos a ver lo que sucedió con esa persona, porque entonces sí, David pudo tomar efecto, pero él no sobre la unción. La unción le está diciendo a David: bendito eres tú y más justo eres tú, porque me guardaste, me bendijiste, me apreciaste, me atesoraste y no me diste muerte. Yo no sé si me explico, hermano y hermana, pero estamos hablando de una unción que persigue a los santos y que muchos santos no se dan cuenta que una unción viene sobre de ellos y toman actitudes irreverentes para la unción y la matan, la terminan matando. Y déjame decirte que la unción viene de parte de Dios. Es un revestimiento, un investimiento de Dios. No lo da el hombre, no lo da ningún libro, no te lo da ninguna escuela, lo da Dios cuando Dios prueba tu corazón. David esperó 43 años para ser rey de Israel. Él fue probado en todos los aspectos de su vida, en cada aspecto de su vida, hasta que finalmente la unción se cortó. Finalmente Saúl muere y David dijo: no puede haber dos reyes. No puede haber dos reyes, hermano y hermana. David no pudo matar a Saúl porque entonces era un usurpador. Él dijo: yo tengo que esperar que la unción completa venga sobre mi vida. Pero esta palabra, vuelvo a repetir, Dios me la está trayendo porque, vuelvo a repetir, qué importante, iglesia. Algunos tal vez no saben qué es unción, algunos no saben o sea, mucha aplicación. Pero los que tienen oídos para lo que están oyendo esto, escúchalo, iglesia. De no matar la unción que Dios está enviando hacia ti. Esta unción te va a andar moviendo y tú te vas a andar moviendo porque eres probado. Esta unción te va a andar persiguiendo y vas a ser probado para ver cómo tú vas a recibir esta unción. A ver tú cómo vas a responder, con qué actitud tú estás respondiendo a la unción que te está mandando Dios a seguirte. Y qué triste, hermano, dejar pasar la unción de parte de Dios. Qué triste. Primera de Samuel 26-23. Creo que ya la leímos hace ratito. Vuelvo a repetir, la unción la voz de la unción le habla a David y reconoce lo bien que él ha hecho ahí en Primera de Samuel 24-18. Pero en Primera de Samuel 26-23 vamos a leer cómo David, vuelvo a repetir, pudo guardarse, pudo reconocer que era Dios el que estaba probando su corazón. David, vuelvo a repetir, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar en que Dios le haya reprobado esta actitud. En ninguna parte de los pasajes bíblicos tú vas a encontrar la palabra de Dios diciéndole a David: te lo puse en tus manos y por cuanto no lo acabaste, tú vas a quedar desaprobado. Te lo puse en tus manos y tú me desobedeciste. No, en ninguna parte. Quiere decir que lo que David hizo en toda esta situación fue aprobado por Dios. Era Dios el que lo estaba guardando, era Dios el que lo estaba siguiendo. En una ocasión, leyendo la palabra, dice que Saúl encerró a David y le dijo: solito se ha encerrado, no va a poder salir porque no hay salida. Él se encerró en una ciudad donde tiene puertas grandes y no va a poder salir. Dice la palabra que David consultó a Dios y le dijo: Saúl viene por ti.
Es más, y los de este pueblo te van a delatar. Entonces David rápidamente se levantó y quiso escapar. Y dice la palabra que David corría por el lado del monte y Saúl corría de este lado del monte. David ya estaba encerrado. Pero cuenta la historia, cuenta la palabra que un hombre de Saúl vino corriendo a Saúl y le dijo: Señor, regrésate porque los filisteos están atacándonos y te necesitamos. Y en ese momento de peligro para David, Saúl fue movido y fue llevado, y David fue guardado en ese momento. Dios, iglesia, hermano y hermana, cuando Dios te ha hecho un llamado, cuando Dios ya te habló, cuando Él dice que estás en tus manos de Él, hermano y hermana, es porque estás en las manos de Dios, y Él te va a guardar y Él te va a librar de toda situación. En los momentos de fuerza que no tengas, Dios te va a fortalecer. En los momentos que se te cerró todo, solamente clama a Dios, porque Dios te va a levantar. Pero lo único que tú tienes que hacer es tener una dependencia completamente de Dios, hermana y hermana. No viene la unción muchas veces porque nosotros no dejamos trabajar a Dios. Dios nos dice que no nos movamos y nosotros nos movemos. Dios nos dice que nos movamos y nosotros no lo hacemos. Dios nos dice espérate y nosotros no nos esperamos. Ese es el problema de nosotros, que no sabemos escuchar la voz de Dios. Y queremos la unción. Creemos que a través de un canto que nosotros cantemos y con lágrimas pensamos que la unción va a venir, o pensamos que porque estamos remolineando y danzando ya va a venir la unción. No, hermano y hermana, la unción va a venir a través de las situaciones que tú vas a ir pasando, y Dios te va a ir aprobando y aprobando, y va a ir derramando más unción en tu vida hasta que tú estés preparado para el ministerio que Dios te está dando. Eso es lo que pasó con David. David tuvo que esperar, vuelvo a repetir, 40 y tantos años para llegar a ser rey de Judá. 7 años, y a los 7 años se le reconoció como rey de todo Israel. Pero fue un proceso tremendo el que David usó. Por eso David tenía el corazón de Dios. Por eso David, tú lo lees en los Salmos, por eso David, aunque era una persona con autoridad y con poder, él era un niño para Dios. Y Dios lo levantaba y Dios lo exaltó a lo máximo, porque David se supo humillar. David pudo soportar la persecución. David pudo perdonar a quien lo quería matar. Y Dios por eso lo engrandeció tan grandemente. Y nosotros tenemos que aprender de David, iglesia. Ya voy terminando. Primera de Samuel 26-23 dice: David hablando: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Reconociendo la unción, David no se explicaba y le preguntaba a Saúl: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Soy acaso un perro? ¿Por qué me persigues? David no entendía muchas cosas, hermano y hermana, que estaban sucediendo. Tal parece que David hubiera sido un criminal, tal parece que David fuera una persona pecadora, mas él tuvo que huir por su propia vida. Pero aún así David, hermano, a pesar de que no entendía el proceso muchas veces de su vida, lo que él menos hizo fue levantar la mano contra el ungido. Dejó que Dios procesara su vida en todo este tiempo. Más adelantito en 1 de Samuel, ya voy a terminar, 1 de Samuel 26, vamos a leer el versículo 24 y 25. Vamos a ver aquí cómo la apreciación que David hace ante la unción, y vamos a ver las promesas, pero también los resultados en la vida de David. Dice el versículo 24, la unción nuevamente hablándole: y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. David hablándole a la unción, al ungido: he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy ante mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino
y Saúl, la unción, volvió a su lugar. La promesa de la unción: prevalecerás, hijo mío, harás cosas grandes, porque te has guardado, has sabido escuchar la voz de Dios. Esa fue la última vez que Saúl y David entablan palabras, se separan. David seguía su camino, Saúl siguió su camino, pero llegó a su fin lo que tenía que suceder. Yo quiero que vayamos a 2 de Samuel. Y con esto termino. Deme un segundito, por favor. Voy a volverles a repetir los versículos que le leí porque son bien importantes. Ahí quédate en 2 de Samuel. David dice: y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy ante mis ojos. Gracias. Así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. La palabra de Saúl dijo Saúl: bendito eres, hijo mío. Sin duda emprenderás tú cosas grandes. Estoy en el versículo 26, sí, o 25, pero ahí quédense. Y prevalecerás. Entonces David se fue. Esta palabra de acerca de que sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás, voy a repetir, era la voz de Saúl trayéndosela a David. Y esa palabra, hermanas, se cumplió. Una profecía se cumplió en la vida de David, porque cuando Saúl muere y David toma posesión, él ha sido uno de los reyes, o fue el rey más grande de todo Israel. Mira lo que sucede en 2 de Samuel, y con esto termino. Aquí ya David, vuelvo a repetir, él huye, él sigue su camino. Saúl se regresa y empieza nuevamente a tratar, vuelvo a repetir, de el mismo proceso que había empleado de perseguir a David, el cual nunca lo encontró, nunca lo alcanzó, nunca lo pudo tocar, porque era un plan que Dios estaba ya estipulado. Estaba siendo más bien probado el corazón de David que el de Saúl, porque el corazón de Saúl ya había sido probado delante de Dios. El corazón de David era el que estaba siendo procesado en todo este tiempo. Llegó el tiempo, vuelvo a repetir, en un momento en que Saúl mueren sus hijos. La noticia llega a David, y yo quiero que leamos lo que ocasiona el dolor en David al escuchar esta noticia. Observa el corazón de David, hermano y hermana, que es lo que yo te quiero que tú te relaciones o entiendas, o dejes que Dios trabaje en tu vida en esa área. Porque mira, David, hermano y hermana, vuelvo a repetir, tenía la autoridad de Dios. Él cuando salía a los combates, Dios lo respaldaba, avergonzaba a sus enemigos. David tenía el respaldo de Dios. David ya había sido ungido, David ya había sido escogido, David tenía los mejores hombres de combate. David se había hecho de un ejército tan poderoso que hemos leído la palabra que aún 3 de sus mejores hombres nadie los igualó. 3 de sus mejores hombres mataban hombres hasta que se les pegaba la espada. Imagínate una espada de este tamaño, hermano, yo apenas la aguanto. Dice que 3 de los valientes de David se plantó en un sembradío y mató filisteos a morir, creo que más de 400 o de 800 filisteos, hasta que se le quedó pegada la mano a la espada. Ese era el ejército que David traía. Tenía 3 valientes que nadie le igualó, y después de esos 3 había 30, y después de esos 30 tenía más. David tenía un ejército poderoso, pero hermano y hermana, no era lo que David era o lo que David podía hacer con su ejército. Era el corazón de David lo que realmente Dios estaba apreciando. Es el corazón tuyo, hermano y hermana, lo que Dios aprecia. Tal vez tú no tengas
un lugar, tal vez tú estás rentando un cuartito, tal vez tú estás en un garage, tal vez tú andas en bicicleta, tal vez tú andas caminando, tal vez tú ni inglés hablas ni papeles tienes, pero tienes un corazón conforme al corazón de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Y con ese corazón Dios te va a levantar y te va a engrandecer, y con ese corazón Dios te pone en lo alto sobre príncipes de su pueblo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que Dios, hermano, te escoge, pero no solamente te escoge, Dios quiere darte una unción especial para tu vida, una unción poderosa de parte de Dios. Pero en esa unción tiene que haber un proceso, como lo hubo con David. Esa unción te va a estar siguiendo y te va a estar alcanzando, porque vas a ser probado a ver cómo respondes toda la unción que viene sobre tu vida. No mates la unción, hermano y hermana, no mates la unción. Muchos han matado la unción con sus actitudes. Muchos han matado la unción porque no han sabido reaccionar cuando esa unción quiere venir a sus vidas. Es mucho para ellos y quieren librarse y quieren escapar de esa unción. La unción es fuerte, la unción es poderosa, iglesia. La unción Dios te la va a dar, pero tienes que ser procesado, hermano y hermana. Tienes que dejar que Dios procese tu vida. La unción, hermano, no hay palabras para decirlo. No hay palabras, porque no se puede explicar. La unción es algo interno, hay un fuego, hay algo que Dios te pone. La unción no la consigues con papeles, la unción tú no la pagas, hermano y hermana. Los que tienen la unción, guárdenla, no la mates. La unción es algo precioso de parte de Dios. Cuando Dios me la depositó hace 5 años, hermano y hermana, fue algo tremendo en mi vida. Fue algo tremendo, fue un fuego en el estómago que Dios me depositó. Fue algo tremendo y yo no la cambio por nada, por nada. Por nada, por eso yo quiero continuar en Dios y no importa. A veces yo me veo entre peñascos, a veces yo me veo entre cuevas, a veces yo me veo en desierto y viene la unción, pero yo digo, Padre, que sea el tiempo tuyo, vamos a caminar al tiempo tuyo.